respuesta del conflicto del IPN está hoy en la cancha de los estudiantes que están analizando la respuesta que les dio el gobierno. ¿Será suficiente esta respuesta para desactivar el conflicto y conjurar la huelga? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunas posiciones y declaraciones sobre este conflicto y regresamos a la mesa para tener nuestro debate con dos integrantes del Poder Legislativo y un especialista. La pelota está en la cancha de los estudiantes del Politécnico, que se comprometieron a responder el próximo miércoles al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre las demandas que le presentaron y que este ya aceptó. El gobierno ha adelantado que aguardará con paciencia la respuesta que definirá en consejos y asambleas el movimiento estudiantil, pero los próximos podrían ser días claves para saber el curso que tomará un movimiento pacífico y dispuesto al diálogo y a la negociación con este. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, satisfizo 10 exigencias de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, incluida la salida de Yoloxóchitl Bustamante y la cancelación del reglamento interno. Ello desactiva la modificación de los planes de estudio, junto con la respuesta de otros compromisos aceptados por el gobierno, como no tecnificar la educación superior y mantener la excelencia académica. Pero más allá de esto, el pliego petitorio contiene más temas administrativos e incluso de seguridad que da corte académico. Posiciones. Número 1. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó a los estudiantes que ustedes, los del Poli, han dado muestra de que se puede exigir y hacerlo con respeto. Nosotros les acreditamos apertura, diálogo y respuesta en una comunicación directa e inédita con ellos. Número 2. Respecto al desarrollo del conflicto, adelantó que vamos a seguir con este camino del diálogo y esperaremos con paciencia los tiempos que quieran tomarse para poder saber cuál es el planteamiento o la posición de ellos. Número 3. Uno de los voceros del movimiento, Daniel Antonio Rosales, estudiante de Ingeniería Civil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, declaró que no se tiene que ovacionar al secretario de Gobernación. Lo que está haciendo, compañeros, no es nada plausible. Esto es su trabajo, indicó. Número 4. La directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, dijo al presentar su renuncia que no quiere ser un obstáculo para que la institución en la que se ha formado y en la cual se ha servido con toda su capacidad y su afecto pueda encontrar vías de solución al problema que actualmente la queja. En absoluto. Estamos en Opiniones Encontradas, vamos a arrancar nuestro debate de hoy sobre el conflicto del Politécnico. El próximo miércoles se comprometieron los estudiantes a dar respuesta al secretario de Gobernación y para discutir sobre este tema, las expectativas de este conflicto y tratar de ahondar un poco en cuáles son las razones, las motivaciones que los hicieron salir a la calle. Me acompañan hoy y me da mucho gusto la diputada Dora Talamante del PANAL. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El diputado Fernando Belauzarán, ya lo conocen, ya está acá. Encantado, Pepe, encantado, Dora. Un gusto. Y por supuesto está también con nosotros el licenciado Ricardo Reynoso Serral, que es el director de vinculación del Instituto Mora. Y me gustaría arrancar con esta primera pregunta, porque yo creo que es una reflexión que todos nos hemos hecho, dado que el movimiento, francamente, creo que fue sorpresivo, o nos sorprendió a muchos. Nadie lo estaba esperando y de repente protagonizaron un par de manifestaciones ejemplares en la Ciudad de México. Pero lo cierto, Fernando, es que el IPN llevaba mucho tiempo, quizá décadas, sin protagonizar una movilización como esta. Sí, sumándose en algunas otras, pero ¿cómo explicas o por qué explicas ahora, después de una reforma educativa y en el contexto, evidentemente, de la aprobación del nuevo reglamento, pero ¿qué hay de fondo? ¿Por qué ahora? Bueno, yo diría que habría que buscar en varias cosas o varias situaciones. Obviamente tienes razón, desde el 68 no había una participación del Politécnico de este tamaño. Ajá. Habían tenido medio siglo movimientos digamos parciales en alguna que otra escuela sobre algunos temas, pero de esta magnitud no lo tenían desde el 68. Y hay que decirlo, se expresaron de manera ejemplar, como tú lo dijiste, en manifestaciones pacíficas, sin buscar confrontar con terceros, etcétera. La verdad es que nos dio una lección de cómo ejercer derechos políticos. Pero también quizás habría que ver que hay cierto clima en el país, cierto clima. Hay un clima en el país difícil, complicado. Y
pues por cualquier lado puede saltar la liebre. Y además existió el agravio. ¿Cuál es el agravio? Pues algo que está, en mi opinión, como raíz en la estructura misma del Politécnico, que es una estructura muy vertical, dependiente todavía de las autoridades del gobierno federal, de la SEP, y me parece por eso que un grupo de diputados decidimos presentar la iniciativa de la autonomía como una alternativa no solo para trascender este conflicto, porque ¿qué es la autonomía? Sería un avance histórico, un parteaguas, como fue un parteaguas para la UNAM desde 1929 que consiguió su autonomía, y bueno, no hay otra universidad de este tamaño, de esta trascendencia, que no tenga autonomía. No la tenga. Ahorita me meto a la autonomía, Fer. Démosle mayoría de edad al Politécnico. Ahorita me meto directamente a la autonomía, porque es, digamos, que quizá parte de la solución hacia adelante, pero, a ver, diputada, el diputado Balmazara pone 3 cosas aquí sobre la mesa. ¿A qué se debe ahora la movilización? Es un asunto, el clima del país, me refiero que se refiere un poco a la violencia, pero un poco, imagino que también al déficit educativo, la falta de expectativas, la falta de empleo para los jóvenes, o estamos hablando de una situación económica que lo está movilizando, o de plano, el otro factor que ponía ahí es la estructura vertical, la burocratización y el exceso de dependencia de las autoridades educativas. ¿Cuál es su punto? Bueno, mi punto de vista yo creo que es primero una gran oportunidad para el Politécnico, que aproveche que en una forma de manifestación de descontento, pero al mismo tiempo propuesta, que eso es a mí lo que me parece una empatía con el movimiento. Sí están en descontento, pero tienen en la mesa algo para proponer. Yo creo que es la oportunidad para el Politécnico. ¿Cómo se explica el movimiento? Bueno, yo creo que ¿cuál es la razón, la causa? Lo han estado marcando, que es el no haberlos tomado en cuenta, tomar una decisión, como decía Fernando, vertical, y no haber tomado participación ni al equipo docente ni a los alumnos, y sobre todo que yo creo que contrasta donde esa parte del país en la que los jóvenes no están encajando laboralmente. Yo creo que el Politécnico, por eso digo que debe tener una gran oportunidad de hacer una revisión profunda, porque bueno, acá en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo, estamos tratando juntos de poder echar a andar iniciativas para que empiece a caminar el país, y que se supone que van encaminados también a que los jóvenes se puedan insertar en la parte laboral, y yo creo que esa es como lo más detonante, el de salir. Sí estamos teniendo licenciados, sí estamos sacando licenciados, pero licenciados que no están encajando en la parte laboral, que andan en cualquier otra tarea menos para la que les pidieron su título, ¿no? Incluso profesionistas que están teniendo percepciones salariales menores que gente con mucho menos preparado. Pero voy contigo, Ricardo. ¿Tú cuál de estas posturas concuerdas y desacuerdas? Bueno, yo creo que de entrada sí hay un clima social que los jóvenes sienten muy adverso, quizá no necesariamente todos en este momento, pero sí a futuro. Creo que las expectativas de los jóvenes son pobres en relación con lo que el país les puede dar, o al menos lo que observan de vivir en permanente crisis desde hace décadas, y por tanto cualquier detonante, como en este caso un elemento académico, una reforma, pues encendió la mecha, ¿no?, en un ambiente que era propicio para inconformarse respecto de otros asuntos. Creo que es una lucha legítima. Me parece que en efecto, como ustedes han dicho, ha sido ejemplar la manera como se han manifestado, y eso habla muy bien acerca de las posibilidades que tiene de futuro el movimiento. Creo que la gran pregunta es ¿qué hacemos con los jóvenes en este país? Sí, cuando estamos en un clima en el que con cierta facilidad los jóvenes, al perder la expectativa, la esperanza inmediata de un buen empleo, de una inserción digna dentro del sistema económico, pues tienen la otra opción, que es la delincuencia, ¿no? Es decir, por peligrosa que pueda ser, pero no deja de ser muy atractiva, sobre todo con este oropel que se maneja de tener unas camionetas gigantescas y mujeres, fiestas, etcétera, ¿no? Creo que el problema aquí sería hacia dónde la institución puede madurar, en este caso el Poli, el movimiento, y que dé efectivamente pruebas de que tiene consistencia, y que esta posibilidad de la autonomía, como decía Fernando, que no me parece nada descabellado, creo que
la UNAM adquirió su autonomía en una situación mucho más crítica para el país. En 29 y en un momento ahí. Y el presidente Emilio Portes Gil tuvo la agudeza de sentir que la solución estaba en darle más juego a la propia vida académica y que las cosas se discutieran en el entorno natural, ¿no? Creo que en este caso se está en esa gran posibilidad. Ahora regreso con tu observación sobre el clima, Fernando. El clima no ha cambiado, incluso se ha deteriorado más desde la respuesta que les dio la semana pasada la propia gobernación. Tú has estado en movimientos estudiantiles y sabes que después de una respuesta como la que obtuvieron, los siguientes días son muy delicados porque ahí se puede descomponer el asunto. Habida cuenta que además el clima todavía se ha hecho mucho más irascible por el asunto de Ayotzinapa. ¿Qué crees crees que sea suficiente la respuesta del gobierno para desactivar el conflicto el miércoles? Mira, siempre es más difícil levantar una huelga que estallarla. Incluso un movimiento tan exitoso como el del CEU, te acordarás, que llenó el Zócalo, consiguió el Congreso Universitario, para levantar la huelga fue complicado, había unas resistencias fuertes. Y no te digo ya el CGH, que a pesar de que había, por ejemplo, la propuesta de los eméritos que aceptaba el Congreso, que aceptaba, que obviamente derogaba el Reglamento General de Pagos y otras cosas, pues no avanzaba porque efectivamente cuanto más avanza el tiempo, luego los grupos más radicales se empiezan a fortalecer porque la comunidad empieza a dejar de participar en la misma perspectiva. Pero afortunadamente yo veo que ha sido un momento donde el Politécnico tuvo una respuesta, mostró su fuerza muy rápido, tuvo una respuesta, en mi opinión, satisfactoria, ¿no? Pero ahora, no es una cosa de arte de magia, no es, ya les di y todo va a volver a la situación previa al movimiento. Hay un movimiento. ¿Qué va a pasar con esa fuerza? La propuesta más sana, me parece, es que ese ímpetu, esa fuerza, esa energía de la comunidad politécnica se canalice a transformar su propia institución, a transformarla, que es la autonomía que tome su institución en sus manos. Eso, porque además ese puede ser un punto de unidad. Si en algún momento los conflictos el movimiento acá puede polarizar, generar esto de la autonomía y el de poder decidir su propia organización, hacer su propia ley orgánica, pudiera unificar a la comunidad, porque eso beneficiaría tremendamente al Politécnico, eso los beneficiaría a ellos y beneficiaría al país, porque efectivamente hay una situación complicada en términos de que no hay crecimiento económico. ¿Qué hemos hecho con nuestro bono demográfico famoso? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, se va o a la cárcel o a la tumba. ¿No? A la cárcel o a la tumba se está yendo nuestro bono demográfico, cuando era la gran expectativa. Y tiene mucha razón mi colega diputada, pero están en peor situación los que no pueden estudiar. Y tenemos una cantidad de rechazados impresionante, hay una falta de cobertura para educación media superior y superior. Si el problema en educación básica es la calidad, en educación media superior y superior es cobertura. Entonces tiene razón, por supuesto que se tiene cosas que mejorar, que lo tiene que decir la propia comunidad, pero está en una peor situación todavía quienes no tienen acceso a la educación. Voy a tener que hacer un corte rapidísimo y regreso con la diputada para preguntarle un poco lo mismo. Si lo que está esperando es que la respuesta de Gobernación haya sido suficiente para desactivar el conflicto y quizá encauzarse, como señalaba Fernando, a través de la transformación interna. Se va a hacer una pregunta para los dos. O si tienen albergan dudas sobre cómo pueda desenvolverse este conflicto en los próximos 2 días. ¿Le parece que sea suficiente la respuesta del gobierno para que el miércoles se levante la huelga son 22 de 30 o 40 planteles, ¿no? Y se desactive el conflicto? Bueno, si uno revisa el pliego de demandas, la respuesta está en fueron las 10. O sea, fueron totalmente a lo que ellos pedían, se les contestó. A mí me parece que, lo vuelvo a repetir, en el movimiento creo que deben de aceptar la respuesta y organizarse para hacer deben de aprovechar para hacer una revisión profunda hacia su instituto. ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos a caminar? Si en verdad es la autonomía, porque todo el mundo sabemos que es un órgano descentralizado, el Poli, y tiene autonomía de gestión. Sí. Bueno, si vamos a caminar hacia otro lado, bueno, ¿qué nos falta? Infraestructura, economía, presupuesto, ¿de dónde lo sacamos? Pero sí aprovechar de que las respuestas
fueron importantes. No permitir que los chicos del movimiento no permitan que haya otro interés más que caminar, se sienten y no abandonen su lucha, pero en una revisión profunda. ¿Hacia dónde vamos? Es la mejor oportunidad que tiene el Poli, es la mejor oportunidad que tienen los chicos al darle la respuesta de que se da para atrás a su reglamento, de que van a ser tomados en cuenta, de que los académicos serán tomados en cuenta. A mí me parece que están en su mejor momento para tomar lo positivo, porque entregaron un pliego de demandas, y en el pliego de demandas, digo con todo respeto, a lo mejor nadie esperábamos que de 10, ¿no? Pero se acepta. No, imagino que ni ellos. Me imagino que ni ellos. No, y yo lo veía y le daba seguido. Yo creo que todo el mundo le hemos dado seguimiento, porque la manera que se han comportado los chavos nos han dado una muestra de civilidad, y que una muestra de manifestarse de manera que la sociedad lo pueda aceptar sin lastimar a terceros ni nada. Pero cuando tú ves que le están dando la respuesta, a mí me parecía muy importante la expresión corporal de los chicos. Ahora, el de un lado y de otro. Y del otro, Fernando, voy contigo. ¿Tú crees que las condiciones están dadas después de este movimiento para ir a la transformación profunda del IPN, y que sean los propios estudiantes los que además sean una fuerza central en la transformación? Creo que es lo que todos esperaríamos. Yo sí, más allá de pensar muy localmente en la institución en la que yo trabajo, yo soy también profesor en la UNAM, entonces la experiencia que uno tiene es que con gran facilidad los movimientos se pervierten, empiezan a, y no hablo de la teoría conspirativa de que se metan intereses políticos, etcétera, no, creo que a veces es la propia dinámica de la discusión, cuando no alcanza un buen nivel, simplemente pierde orientación, pierde fuerza, pierde legitimidad, y no hay con qué armar una nueva institución, como en este caso se pretende, hacer una reforma desde la base. Y esto creo que hasta el momento nos da la expectativa a quienes estamos desde fuera, de que si la educación superior se va a transformar, y en general, ojalá toda la educación en México, va a tener justamente en ese tipo de movilizaciones uno de sus grandes motores. No desestimo tampoco la respuesta del gobierno federal. Yo creo que ha habido dos actores razonables, que la propia Secretaría de Gobernación actuó con oportunidad, con sensatez, con mesura, y que esto es difícil en estos tiempos. Creo que el diálogo de mucho tiempo acá también se ha pervertido, y muchas veces se piensa que a mayor presión, o a mayor fuerza, o a mayor amenaza, va a haber una respuesta por intimidación de las autoridades, ¿no? Y las autoridades creo que ya saben reaccionar ante eso. Ya no es un argumento el plantarse a echar pedradas a las ventanas, ¿no? A ver, coincidirías con... Digo, pone tres cosas sobre la mesa. A ver, las autoridades ya aprendieron y entonces saben reaccionar. Las movilizaciones estudiantiles vámonos acostumbrando, porque a lo mejor van a ser acompañantes de demandas de transformaciones, y los estudiantes se van a meter a la transformación. ¿Tú ves ese escenario así? Sí, pero yo quisiera acotar una cosa. Sí reaccionó bien Gobernación y actuó con oportunidad y, como dice, sensibilidad. Pero quisiera decir dos cosas al respecto. Uno, se explica también por la situación. Gobernación no podía permitir que esto pudiera extenderse. Los problemas que han pasado, el asesinato, por ejemplo, del diputado en Jalisco, lo del secretario general lo de Ayotzinapa venía el 2 de octubre, Tlatlaya, había un escenario muy cargado, ¿no? Quizás haya hasta grupos interesados en generar desestabilización. Esa, por cierto, es mi hipótesis sobre Ayotzinapa, porque si no buscaban desestabilizar, no sé para qué hacen una cosa tan abominable y monstruosa con estos jóvenes, ¿no? Pero lo que digo es, la situación obligaba, y tomó una medida audaz y salió a dar un diálogo público que, por cierto, en 68 eso fue lo que faltó para evitar la masacre. Claro, simplemente dar la cara. Ahora, ¿qué pasa ahí? Sí dio respuesta a los puntos, pero el movimiento tiene una limitación. ¿Cuál es su limitación? Que tiene que ver en algo que ha sido inoculado: la desconfianza absoluta entre ellos mismos, para no poder elegir una comisión negociadora.
Si hubiera una comisión negociadora, pues pudieran ver, a ver, ¿de qué se trata? Por ejemplo, democratización del IPN, no que lo van a ver después, a ver, en concreto, ¿qué se trata? Y lo puedes ver en una mesa y puedes dar propuesta, contrapropuesta, etcétera, para ese y para otros muchos temas. Pero aquí solamente es, te entrego, me respondes, y luego veo yo, y acá, y no puedo tener un intercambio ahí, y entonces hacen un escenario muy favorable para este protagonismo adecuado. Yo no estoy quitándole mérito al secretario de Gobernación, simplemente digo que este escenario le conviene para ser el showman de este espectáculo, ¿no? En donde, sí, con audacia, de una manera insólita, pero en donde no tiene problema, él es la estrella ahí, ¿no? Cuando ojalá hubiera habido esa posibilidad de un intercambio y contrapropuesta y propuesta para aclarar algunas cosas, porque podemos nosotros decir que en general sí están satisfechas, en general, pero el inicio, faltaban algunos detalles, pero no pueden, porque no hay esa comisión de negociación para decir, a ver, ¿qué significa esto? A ver, tú, y aclarar eso, ¿por qué? Porque está inoculado un virus que luego es la desconfianza. Y ese virus de la desconfianza generó un crecimiento en el CGH, por ejemplo, que lo llevó a la descomposición. El CGH empezó parecido al Politécnico, con manifestaciones que no pintaban, un movimiento que festejó el Día del Niño, que festejó el Día de la Madre, etcétera, pero luego se fue aislando hasta llegar a un punto en donde las asambleas ya eran de 20 gentes y pedían como requisito para que alguien participara si había lavado los baños o no. Y eso lo llevó a la descomposición. Ojalá eso no pase y se aprenda, y que el movimiento termine con la fuerza con la que comenzó, para que esa fuerza sirva para la transformación. Porque yo te voy a decir, dicen, democratización de la vida del Politécnico. Esa solo es posible si hay autonomía. Yo no me imagino cómo democratizar sin autonomía. Déjame retomar tu provocación, la traigo con la diputada. Y es, a ver, en efecto, lo que Fernando está diciendo es, ha habido un intercambio de pliegos y de respuestas, pero no ha habido negociación, y para que haya negociación es necesario que haya una comisión negociadora que pueda ir aterrizando los puntos. ¿Estaría de acuerdo? A mí me parece que es un punto muy delicado, y sin embargo, con el respeto y el atrevimiento, porque son opiniones que encontradas. Totalmente. Y a mí me parece que si los chicos logran organizarse, que esa es la parte, o sea, la hora, por eso yo decía, era muy importante ver la respuesta corporal de los chavos de un lado y los chavos del otro, de los que estaban arriba recibiéndola y de los chavos que la estaban presenciando. A mí me parece que si ellos logran pasar a organizarse, no necesariamente necesita el movimiento tener esta cantidad de gente manifestar. Si logran ellos organizarse y poder irle dando vida a los puntos por puntos, bien organizados, pueden trascender. Si no se organizan y se quedan donde mismo, solo será una respuesta que ellos no sabrán aprovechar. Creo que están en su momento. Ricardo, no hay negociación, entonces tú coincides con... No, yo creo que comenzó la negociación ya en los hechos. ¿En los hechos? Que las cosas... Sí, aunque no haya una comisión, ni haya cómo canalizar, es el digamos... primer round de sombra, digamos, ¿no? O sea que tú no ves que el miércoles son las no decisiones, no va a terminar ahí, porque el gobierno puede aceptar ciertas condiciones que se establezcan, los que se acuerden por parte de la base estudiantil, pero en una de esas nos encontramos con alguna demanda extralimitada que el gobierno no puede aceptar. Entonces ahí ya van a comenzar las diferencias en serio, ¿no? Voy al final del programa. En pocas palabras, ¿tú qué esperas el jueves? ¿Cuál es el titular que esperas el jueves? Mira, en el diablo, hay una... El diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles. Entonces, desde ahí van a empezar, entonces, a ver, concreto, ¿en qué significa tal cosa, tal punto, tal de tu respuesta? Ahí te puedes tardar. Y en un mitin es difícil acordar eso. Claro. Sí, en claro. un mitin es acordar. Yo qué quisiera, que se consolidara una dirección del movimiento, pudieran ir y ver en concreto, hacer contrapropuesta, quizás salir a consultar a los estudiantes y que puedan decir, aquí está en concreto, y se pueda levantar
en breve, porque si no se levanta el movimiento, cada vez va a ser más complicado. Esa es la experiencia, ¿no? Entonces, pero sí faltan cosas por aclararles, y ellos van a exigir que se les aclare, y eso es más fácil en una mesa, no en un mitin. El mitin es una lucha de fuerzas y de posiciones. Pues mira, no puedes ir a los detalles, y además, cuando llegan y dicen esto, los estudiantes no pueden decidirlo ahí, porque es un meeting completito y no tienen la forma de decir, a ver, aceptamos esto, no lo aceptamos. Eso les quita un poco de movilidad. Me tengo que ir, se nos acabó el tiempo, perdónenme. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, a la diputada Dora Talamante del PANAL, Ricardo, director de vinculación del Mora, Ricardo Reynoso, y por supuesto Fernando Belauzarán, como siempre, un placer haberte tenido. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información, y entre tanto, pásalo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.